Bien, continuamos con este análisis sobre la Ley General de Aguas, que, bueno, ya no solamente sobre la Ley de Aguas, sino sobre algunos asuntos que tienen que ver con el agua a lo largo de los tiempos y a lo largo de la vida. Por ejemplo, la palabra rival, pues es el que está del otro lado de mi charco, el que está del otro lado de la ribera, que antes se decía ribera como en francés, ahora en español se dice ribera con B grande, y bueno, el rival es el que está del otro lado del río. Los ríos limitan territorios, hacen fronteras, y hablaba el señor diputado Daniel González de que en Cochabamba hubo ahí un grave conflicto social por el agua, y yo me acordaba de los conflictos por la presa del Cuchillo entre el gobierno de Tamaulipas y el de Nuevo León. ¿Usted se acuerda de eso, diputado? Usted conoce por allá, ¿verdad? Perfectamente, yo soy de Tamaulipas, soy norteño, y sí quisiera agradecer aquí a nuestra compañera diputada, compañeros diputados, a nuestro conductor, a las gentes que hoy nos ven. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera rápidamente tocar algunos temas para dar respuesta a la cuestión del cuchillo, que conozco perfectamente esa situación. Mucho mis compañeras que me han antecedido han hablado sobre los trasvases. Creo que no es nada más meramente lo que sí conviene y lo que no conviene. O somos todos iguales o no somos ninguno. No hay trasvases o hay trasvases. Se acabó. No podemos hablar de que a la Ciudad de México, que son 23 millones o 18 millones de habitantes, no es el agua suficiente, hay que trasvasar para poder darles agua. Así ahorita está el caso de Monterrey 6, hay que sacar agua desde Veracruz, pasando por San Luis Potosí, pasando por Veracruz, pasando por Tamaulipas, para llevar agua. Hay que trasvasar de un río a la ciudad de Monterrey. Entonces no se puede tampoco. Entonces, ¿cuándo se puede y cuándo no se puede? Tenemos el caso del Distrito 025, la presa Falcón, cuando se logró el tratado que hicimos en 1944 con los Estados Unidos, el deshiele de las Rocallosas, se va el agua a Sonora y se va a Baja California. Y aguas abajo, dentro del tratado, se les da agua a los Estados Unidos, se les compensa. Tampoco se va a poder, porque en este año es quinquenio, este año hay que pagar el agua que se les adeuda. Y para que tengan un poquito de noción, son más o menos, ahorita debemos andar alrededor de los 600 millones de metros cúbicos pendientes dentro de estos 5 años que han transcurrido. ¿De dónde van a sacar el agua si no se puede hacer el agua? Pues hay que trasvasar. Entonces el trasvase es una cuestión medular que trae la izquierda, que no hay que confundirlo, lo han operado muy bien, por supuesto, y mi admiración, porque lo saben manejar muy bien en los medios, pero no se vale engañar. No se vale engañar porque se requiere a veces hacer trasvases, no hay de otra. Vienen crecientes, hay que sacar, desfogar, para mandar a otros lugares, hay que hacerlo. No se vale decir que el trasvase es un pecado, no lo es. Con conciencia y con responsabilidad se pueden hacer perfectamente este tipo de movimientos. En el caso que se construyó la presa del Cuchillo en los 90, esto vino a ocasionarnos un problema a Tamaulipas en el distrito 026, donde ahí son alrededor de unas 30,000 hectáreas aproximadamente, donde era de riego, hoy pues es de riego o es de temporal, dependiendo como esté la situación. Se acordó de que el agua iban a regresar la tratada, tampoco se ha regresado, y han querido a través de recursos económicos paliar este tipo de situaciones. Creo que las reglas del juego, para eso son estas leyes, precisamente para poner de una vez el alto al problema, que ya no es de tierras, es de agua. Y las gentes que estamos al final, o quiero decir, pegados ya al mar, requerimos de estas aguas que escurren desde Zacatecas, de Aguascalientes, de Chihuahua, que se vienen hacia parte con Tamaulipas. Si ellos ponen todas las presas, pues no va a correr ni un agua, no va a haber trasvases y no va a haber corrientes y no va a haber nada. Ese es parte del problema que tenemos en el río Bravo. El río Bravo es el río más seco hoy por hoy del mundo. Hay años en que el agua no entra, ni entra del mar, ni sale del río Bravo. De esta situación tenemos las sobreconcesiones que han dado irresponsablemente el gobierno federal.
Y esto tenemos que ponerlo y regularlo. Precisamente para esto es la ley. Pero no se pongan las leyes, como lo comentaba, hay muchas observaciones. Claro, las leyes son perfectibles, por supuesto que son perfectibles. Si ya si hubieran hecho todas las leyes y ya no existiera Congreso. ¿Por qué? Porque ya se hicieron todas las leyes que tienen que hacerse en este país y el cual no es así. Yo creo que hay que ser flexibles tanto del PRD como del Movimiento Ciudadano, como del PAN, como del PRI. Se tomaron muchísimas, y hablo muchísimo, más del 90%, se incluyeron en esta nueva ley. Y que ahí hago de nuevo por segunda vez la aclaración. No la envió el presidente. Se elaboró y se firmó por uno del PRD, por uno del PAN y dos del PRI. Para que quede bien claro, esta ley no fue hecha por el presidente de la República. Sí tenemos que acordar con las gentes de CNA, con las gentes de Hacienda, con Zagarpa, con todas las dependencias que se involucran, porque no se pueden uno solo. Muy bien, muchas gracias, diputado Cárdenas. Bueno, diputado Chan, este asunto de lo de Sonora, por ejemplo, estos conflictos del agua que tocan a un gobierno de su partido, ¿esta ley va a promover ese tipo de conflictos o los va a impedir? No, precisamente va a haber un marco regulatorio mucho más claro. De lo que he escuchado hasta este momento, hay un punto que me parece muy importante resaltar. En primer lugar, que en ninguna parte de la ley, estoy de acuerdo con esa expresión de mi compañera diputada Leira, en ninguna parte de la ley se habla de privatizar, en ninguna parte de la ley, porque estamos regulando el artículo 27 constitucional que se refiere al manejo de un recurso que es nacional, que son las aguas, y estamos ordenando cómo van a intervenir 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y de esa manera vamos a generar un mayor orden en la gestión del recurso con facultades y obligaciones de cada una de esas 3 autoridades que he mencionado. Es muy importante el tema de los trasvases, que es lo que pasa en Sonora y que pasa en otros lados. El trasvase es indispensable en muchas partes y ha sido indispensable, como acá en el Valle de México, para que pueda vivir una población. Pero hasta hoy en la ley vigente no está regulada en la ley cómo se va a establecer una política de trasvase y cómo se va a regular. Y por primera vez se está estableciendo en la ley una reglamentación para hacer los trasvases y con pleno respeto al medio ambiente en primer lugar y al derecho humano al agua. Y regreso a lo que tú me comentabas, ¿va a ayudar a que no se vuelvan a dar este tipo de problemas? Sí, precisamente porque estamos estableciendo en esta misma ley la prelación de los usos. ¿Qué es más importante para la ley y para el derecho humano? El uso público urbano, el uso domiciliario, el uso ambiental. Y después de eso, cada cuenca va a tener la oportunidad de establecer cómo se va a establecer el manejo del recurso. Por eso, el tema de los trasvases aquí, que es llevar agua de donde hay a donde no hay, es un tema importantísimo e indispensable, pero más que nada que esté bien regulado. Muchas gracias. Diputado Javier Gutiérrez Reyes, me decía usted, cuando íbamos a comenzar, que usted tenía un documento preparado sobre su... ¿Nos haría favor de compartirlo? Sí, cómo no. Como en el viejo tango, la historia vuelve a repetirse. En las fechas en que el gobierno vendía, a algunos incautos compraban la idea de que no se privatizaría el patrimonio de todos los mexicanos, bajo el argumento de que las iniciativas no contenían la palabra privatizar. Resultó al final que efectivamente subyacía en los textos la malsana idea de privatizar vía el remate de los activos nacionales. Hoy reiteramos la historia. La historia se repite porque los jilgueros del gobierno, los mismos a quienes no estamos de acuerdo con el proyecto de Ley General de Aguas, nos tildan de lento aprendizaje. Vuelve el mismo esquema, no se menciona la famosa palabrita, pero en el fondo se está hablando de privatizar el agua. La ONU, en su resolución 64-992, en su Asamblea General de julio de 2010, enfatizó que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. En esa asamblea también se señaló que después del aire para respirar y el abrigo para no padecer frío, el agua es nuestra necesidad vital más imperiosa. La ONU señaló que además de un reparto inadecuado, el agua es un bien escaso,
y solo el 3% del agua es potable, es dulce, y sin embargo la demanda de líquido aumenta sin cesar, no solo para cubrir nuestra necesidad básica de beber, sino otras, como las del uso para la agricultura y la industria. En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo de su artículo 4 y los párrafos del 5º y 6º del 27 son claros en cuanto a que las aguas nacionales de todos los tipos que se detallan sobre todo en el continente, en lo concerniente al artículo 27, son de dominio de la nación de forma inalienable e imprescindible, sin que este mandato deje lugar a dudas. Hoy, de acuerdo con esas mismas fuerzas regresivas y su mayoría, pretenden hacer lo mismo con el agua, que no solo es un recurso vital para la existencia de los habitantes del mundo, sino que representa un asunto de soberanía nacional. Salvo algunos connacionales, la mayoría parece no advertir el riesgo y el peligro en que estamos, y de no impugnar este proyecto, el proyecto de Ley General de Aguas, que nos tratan de imponer, sería un grave peligro para el futuro, de no impugnarlo. En esas condiciones, nosotros, el PT, alerta a los ciudadanos mexicanos para poner especial atención en otro atraco que se pretende cometer en contra nuestra y del pueblo mexicano. La iniciativa en cuestión viola el derecho humano al agua en diversos órdenes, criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del recurso, intensifica los conflictos ambientales y elimina la participación. La Convención Nacional Indígena expuso que es un acto irracional de los diputados, puesto que su determinación afectará el futuro inmediato y en los costos de los alimentos. Al regular la disposición de agua para el consumo personal y doméstico, que se otorgue con la periodicidad que permita al individuo cubrir sus necesidades básicas mediante 50 litros diarios por persona, está limitando el requerimiento de toda nuestra sociedad. Debe mencionarse que el proyecto de la ley va más allá de lo señalado en la ONU, que establece un mínimo de 100 litros diarios por persona para estar en condiciones. Con esa disposición, el impacto a los mexicanos vendrá de dos orígenes. Por un lado, por la cantidad de la que se puede disponer y por la otra, por el incremento de las tarifas, ya de por sí elevadas que actualmente se pagan. Ya en muchas casas de la Ciudad de México les han cortado el agua, que es un derecho humano. Van y se la cierran. Al privatizar el insumo, las tarifas se incrementarán, constituyendo un impuesto adicional para el bolsillo de los mexicanos. La propuesta no señala abiertamente, lo hace sesgadamente, decimos como en el petróleo, pero sí sucede mediante las concesiones, mediante las concesiones, ya que estas contarán con los volúmenes elevados del recurso que les permitirá tener el control del agua. Aquí cabe señalar, en el petróleo tampoco se privatiza, se considera un bien de la nación, pero una vez que sale a flote, todas las concesiones van a tener el uso y el manejo de esto. Lo mismo va a pasar con el agua. ¿Me permite que hagamos el corte que toca en este tiempo y concluye usted el documento ahorita que regresemos? Ah, ¿ya concluyó? Ah, bueno, pues entonces ya concluyó. Y vamos a una pausa. Viene la crónica de Miguel Reyes Razo y ahorita regresamos.